Hola chicos y chicas. Bueno, lo primero que os preguntaréis es por qué os toca a vosotros ahora ver este vídeo aburrido, ¿no? Bueno, voy a intentar que no sea muy aburrido, que no sea muy largo, y básicamente es porque un compañero vuestro ha venido y me ha enseñado un artículo que ha encontrado por ahí por internet y me ha dicho que no lo entendía mucho y que sí se lo podía explicar. Entonces he pensado que en lugar de explicárselo a él, pues que podía hacer un vídeo para explicároslo a todos, puesto que así todos aprendéis algo y además creo que es bastante interesante. Entonces, como creo que es tan interesante, lo que va a pasar es que va a caer para examen, ¿vale? Así que lo mejor y os recomiendo que estéis atentos al vídeo, ¿vale? Entonces, la era del petróleo. ¿Por qué la era del petróleo? Bueno, si alguien no lo sabe, el petróleo es uno de los principales recursos, una de las principales fuentes de energía del planeta con la que generamos pues la electricidad, el agua caliente, la gasolina para los vehículos, para los coches, para las motos, para los camiones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del petróleo y demás, y de la evolución del petróleo, de las energías y tal, ¿no? Eso es lo que se va a comentar un poco en este vídeo. Entonces, aquí os dejo el artículo original que a mí me ha pasado vuestro compañero. Os recomiendo que le echéis un ojo, puesto que así podéis ver un poco las dudas que podría él tener y demás. Y bueno, vamos allá. Bueno, os he dejado aquí, como podéis ver, el QR, por si alguien lo quiere leer desde el móvil o la tablet. Como sabéis, existen aplicaciones para el móvil que con la cámara podéis leer este código y podéis acceder directamente al enlace, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero explicaros es un poco la diferencia entre energías no renovables y energías renovables. Yo las energías no renovables las asocio un poco al demonio y las energías renovables un poco al ángel, ¿no? Ángel versus demonio. ¿Por qué? Puesto que las energías no renovables, digamos, son el malo de la película. Contaminan y además se acaban. Entonces, tenemos que tratar de no utilizarlas o utilizarlas lo mínimo posible y cuanto menos mejor. Entonces, ¿qué ejemplos de energías no renovables tenemos en el planeta? Pues, como os he comentado, el petróleo, ¿vale? Con el que puedes hacer electricidad o calentar agua, o bueno, en realidad calentar agua y electricidad están relacionados, o la gasolina, ¿vale? El carbón y el gas natural, que es un poco más de lo mismo. El gas natural a lo mejor lo conocéis por las típicas facturas de luz que a lo mejor habéis visto en casa, ¿no? Gas natural fenosa y esas cosas. Y las energías renovables, pues son energías que, primero, no contaminan y además que son infinitas, es decir, que no se acaban nunca. Entonces realmente son mucho mejores, ¿no? que las energías no renovables. Ejemplos de energías renovables, pues la energía solar, que básicamente se basa en aprovecharnos de la luz del sol para poder transformarla en energía, en electricidad y demás. La energía eólica, que lo que hace es aprovecharse de la fuerza del viento, y la energía hidráulica, que lo que hace es aprovecharse de la fuerza del agua. Entonces, por ejemplo, la energía solar, alguna vez probablemente en las carreteras habréis visto estos típicos paneles, ¿no? Que son los paneles que se encargan de transformar la luz del sol en energía que se pueda utilizar, en luz, por ejemplo. Y la energía eólica, pues lo mismo, pero a través a través del viento. Si habréis subido hacia la zona de la Sierra Ibérica, hacia Villafranca, Ares y todos estos pueblos, habréis visto seguramente un montón de molinos, que creo que son de Iberdrola, pues que están ahí para generar energía, porque en esa zona hace bastante viento, energía eólica, ¿vale? Mm, entonces, centrándonos un poco más en el petróleo, que es de lo que se trata el artículo original. Pues aquí en este mapa yo quería mostraros las reservas petroleras mundiales, o sea, como el petróleo es un recurso natural que se encuentra en la Tierra, pues digamos que está acumulado en algunas zonas que es donde hay más, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaos que aquí en Arabia Saudí hay mucho petróleo, en Rusia también, en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis, las zonas donde se encuentran el petróleo para extraerlo se llaman yacimientos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que los yacimientos están situados, los grandes yacimientos están situados solo en algunas zonas del mundo, que por lo tanto son los que, con estos países, son los que controlan pues, el petróleo en el mercado, ¿no? Son los que se encargan de vendérselo a otros países y por lo tanto son los que tienen el poder energético, por así decirlo, ¿no? Entonces, si os fijáis, en España
¿vale? No sale nada, en realidad sí que hay algún yacimiento, solo que tan pequeño que ni siquiera vale la pena meterlo en este mapa, que es donde se encuentran los grandes yacimientos a nivel mundial, ¿vale? Entonces, de este mapa que quiero que os quedéis eso, con que solo hay unas pocas zonas en el mundo que sean capaces de extraer mucho petróleo para poder venderlo y exportarlo a otros países. Entonces, en realidad, ¿cuánto petróleo queda en el mundo? Ya que si el petróleo es una energía no renovable, algún día se acabará, ¿no? Y si es la principal fuente de energía hoy en día, pues algún día tendrá que dejar de serlo. ¿Por qué? Porque se acabará. Es un recurso natural que se acabará es un recurso natural de la Tierra que se acabará. Entonces, los datos nos dicen que quedan más o menos alrededor de 1,7 billones de barriles de petróleo en el mundo, que no lo entenderéis mucho, yo tampoco, pero eso quiere decir, según unos cálculos que hay por ahí, que este petróleo podremos utilizarlo durante 50 años, ¿no? Entonces, bueno, hasta el año 2070 o por ahí, pues podremos utilizar petróleo. ¿Qué pasará entonces en el 2070? Pues según los cálculos tendríamos que utilizar otro tipo de fuentes de energía, como podrían ser las renovables. Pero bueno, en realidad estos son, según cálculos aproximados de petróleo, extraíble a día de hoy. Quiere decir que eso es petróleo que estamos seguros que podemos extraer. Pero en el mundo hay mucho más petróleo del que podemos extraer, ¿no? Como muestra este gráfico de aquí. No quiero entrar mucho en detalle, pero si os fijáis, esto de aquí sería el total de petróleo que se calcula hay en el mundo, en la Tierra, y solo esta parte roja de aquí sería el petróleo que hoy en día podemos extraer. Entonces, fijaos que queda todo este margen, ¿vale? Si sabéis un poco de inglés, pues de petróleo que sabemos que es más certero que podamos extraer, a que es menos certero, que estamos menos seguros que podemos extraer, ¿no? Entonces tenemos todo este margen de aquí de petróleo que podríamos llegar a aprovechar de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos que las tecnologías no están lo suficientemente avanzadas como para que sea viable extraer ese petróleo, ¿no? Entonces, digamos que todo depende de la evolución de las tecnologías. Podríamos tener petróleo para muchos más años que esos 50 que os comentaba, si las tecnologías avanzan lo suficiente como para que sea económicamente viable extraerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Pues que las tecnologías también avanzan gracias a lo que queráis vosotros, eh, gracias a las tecnologías. O sea, las tecnologías también avanzan para las energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las tecnologías renovables cada vez pues podemos aprovecharlas mejor, son económicamente más viables y pues podemos conseguir que se utilicen cada vez menos las energías no renovables. Si os fijáis en este gráfico, este es el uso de energías renovables en España, la evolución del uso de energías renovables en España desde el año 2001 hasta el año 2016. En el 2001 solo se utilizaba un 21,7% del total de energía era energía renovable y en el 2016 ya estamos en un 38,1%, lo que quiere decir que vamos aumentando poco a poco vamos aumentando poco a poco el uso de energías renovables y eso es muy bueno para el planeta y para todos, ¿vale? Entonces, al final, como la tecnología avanza tanto para unas energías como para otras, ¿hacia dónde se decantará la balanza? Pues bueno, aunque no lo sabemos, probablemente se acabará decantando hacia las energías renovables, ¿vale? Que es lo que muchos, no voy a decir todos, porque muchos queremos, porque hay muchos intereses de por medio, pero la mayoría de gente pues queremos que las energías renovables sean las que se utilicen y las que podamos aprovechar para poder mantener el planeta limpio. Y bueno, aunque las tecnologías avancen para poder extraer, por ejemplo, el petróleo y demás, pues al final se acabará, son recursos finitos y por lo tanto acabaremos utilizando energías renovables. Entonces, este gráfico simplemente lo quería mostrar para que veáis que lo que es la era del petróleo se está acabando, que es también de lo que hablaba el artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, quiero decir con esto que probablemente dejemos de utilizar petróleo antes de que éste se acabe, o sea, antes de que se agote de la Tierra,
probablemente ya hayamos dejado de utilizarlo primero. ¿Por qué? Porque habrán avanzado las tecnologías de las energías renovables y demás. Para prueba, pues este gráfico, ¿no? Que lo que hace es explicar, digamos, las compras de petróleo por parte de Estados Unidos a Venezuela, ¿vale? Venezuela tiene un gran yacimiento de petróleo, Estados Unidos lo ha estado comprando durante muchos años y le sigue comprando petróleo, y este es el gráfico de la evolución, ¿no? Fijaos cómo ha ido decreciendo, lo que quiere decir que los países en los que hay grandes yacimientos, pues cada vez son más débiles, por así decirlo, cada vez son capaces de controlar menos el mercado, puesto que pues, las energías renovables van avanzando y los países pueden llegar a autodepender, a depender de ellos mismos para poder generar la energía suficiente para abastecer a los hogares de electricidad, de luz, de agua, los coches de gasolina. Además, con los coches eléctricos de hoy en día, pues también se va a dejar de utilizar el uso de gasolina, va a decrecer mucho y demás, ¿vale? Entonces, ¿con qué quiero que os quedéis de todo el vídeo, de toda la presentación? Pues con que debemos fomentar el uso de las energías renovables para conseguir un mundo mejor. ¿Por qué? Porque si no, si seguimos contaminando el planeta, pues al final será imposible vivir en él, de aquí muchos años, pero será imposible vivir en él. Y lo que queremos es mantener este planeta vivo y limpio y sano durante muchos miles de años, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir entre todos. Vale, por último, comentaros la bibliografía, que si alguien no lo sabe, la bibliografía son las fuentes de información de donde se han sacado los datos que os he comentado. Pues esta es mi bibliografía, estos son los artículos y tal que me he leído para poder comentaros datos un poco datos reales, ¿no? Que hay. Y os he dejado tanto el enlace como el código QR, por si alguien lo quiere ver desde el móvil o lo que sea. Y bueno, recalcar lo de la bibliografía porque cuando tengáis que hacer vuestros trabajos tendréis que, si os basáis en fuentes de información, de internet, de libros o de donde sea, tendréis que añadir la bibliografía para que se pueda saber esa información de dónde la sacáis, ¿no? Que no os la estáis inventando, básicamente. Y bueno, por último, había dicho antes que esto entraba para examen, realmente lo que quería era que vierais el vídeo, pero no va a entrar para examen, lo único que quiero es que me mandéis un correo electrónico, me entreguéis una hoja o lo que sea, respondiendo a estas preguntas, que es si os ha gustado el vídeo, si creéis que habéis aprendido algo en él y qué es lo que habéis aprendido, qué dudas os han quedado, si hay algo que queréis saber que no os ha quedado muy claro, pues también me lo podéis comentar. Y si cambiaríais algo del vídeo para que resultara más atractivo a los compañeros. Si esto se tuvierais que pasar a un amigo o un compañero, si cambiaríais vosotros algo para que le resultara más chulo o más interesante ver el vídeo, ¿vale? Y nada, hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en clase.